Es una declaración de guerra, dijo Hassan Nasrallah en su último discurso. Se refería al ataque masivo, presumiblemente de Israel, contra los dispositivos de comunicación de Hezbollah que había diezmado a su organización. Eso fue hace una semana. Desde entonces, Israel ha multiplicado sus ataques. El de este viernes, con bombas antibúnker que destruyen edificios enteros. En uno de ellos estaba el líder de Hezbollah. Hassan Nasrallah, de 64 años, llevaba 32 al frente de Hezbollah. Asumió el cargo cuando Israel mató al primer líder de la organización. Jefe espiritual y militar, suyas son 2 operaciones contra las fuerzas israelíes que desembocaron en el fin de la ocupación de su país. Su gran respaldo siempre ha sido Irán, la potencia chií que ha financiado en parte a Hezbollah. El partido ha crecido bajo Nasrallah y tiene ministros, diputados, es un movimiento social y también un ejército con hasta 100.000 soldados. En Israel, Estados Unidos y Europa lo consideraban un terrorista. Sus múltiples seguidores en el mundo árabe, un héroe a camino entre el Ayatollah Khomeini y el Che Guevara, comprometido ante todo con la independencia del Líbano y la causa palestina. Por ella y por Gaza, lanzó sus cohetes contra Israel y ha terminado muriendo a manos de su gran enemigo. Eran las 5 de la tarde de ayer cuando en casi todo Beirut se oía una fuerte explosión. Israel acababa de lanzar bombas de varias toneladas contra el cuartel general de Hezbollah. Varios edificios con civiles en su interior caían y el pánico se extendía por las calles. Ocurría en los suburbios de Dahie, al sur de Beirut, bastión de Hezbollah, y donde viven casi 1 millón de personas. Ya entrada la noche, Israel advertía a los ciudadanos de ese área que se fueran de sus casas porque iban a atacar. Y así lo hicieron. Ha habido una veintena de bombardeos en las últimas horas en la capital libanesa. Las familias evacuadas han pasado la noche en sus coches o a la intemperie. Y miles de esos evacuados han pasado la noche aquí en el paseo marítimo de Beirut. Todavía hay algunos con sus familias, con los niños, en los colchones, no tienen dónde ir y esto se suma al problema de la oleada de desplazados tanto del sur como del este del país tras los bombardeos israelíes de los últimos días. Estábamos muy asustados y cogimos las maletas y vinimos aquí anoche. Ahora no sabemos dónde ir, dice Amin, quien ha dormido en colchones, en el suelo, junto a sus padres y hermanas. Basma también dejó anoche su casa. Ahora con los bombardeos nos hemos quedado sin nada. Tuvimos que dejar la casa, mis nietos y mis hijas, y ahora no tenemos ni dónde ir ni qué comer. Pero ella, como otros muchos libaneses, sigue confiando en Nasrallah, dice, porque cree que no ha muerto y que el líder de Hezbollah le protegerá de todos los ataques. La vivienda es el problema más importante del país, según el PSOE. No de ver la vivienda como un negocio, como algunos hacen, sino de ver la vivienda, en primer lugar, como un derecho. Culpan al PP de la subida de los precios por no aplicar la ley de vivienda. Hay gobiernos que les abren las puertas a los especuladores y a los fondos buitre, en vez de pensar en los intereses de las familias. Los socios de gobierno se reivindican. Sumar asegura que la propuesta de condicionar los fondos con la aplicación de la ley es suya. Que mientras las comunidades autónomas del PP no asuman sus responsabilidades en vivienda, vamos a seguir empujando. Y los presidentes autonómicos del PP siguen criticando a la ministra de Vivienda. La acusan de amenazarles. Nosotros no vamos a aceptar ni amenazas ni chantajes. Feijóo insiste, el PP va a presentar su propia ley. Y no la enésima chapuza sin soluciones que presentó el gobierno y además amenazando a los presidentes autonómicos. Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades. Por eso Sánchez quiere debatirlo en la próxima conferencia de presidentes. Los abortos voluntarios aumentan en nuestro país. El perfil más frecuente es el de una mujer menor de 19 años que decide interrumpir su embarazo. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de que se atienda la salud sexual de los jóvenes. Más del 45% de las mujeres que decidieron abortar no utilizaban ningún método anticonceptivo. Los jóvenes pues tienen un montón de información, pero hay que ver de dónde reciben esta información, porque la mayor parte suele ser tanto de redes sociales como de la pornografía. Según el último informe de Sanidad, en 2003 más de 100.000 mujeres interrumpieron su embarazo. En más del 80% de los casos en centros privados, pero hay mucha diferencia entre comunidades. Se habla de un 18% más o menos de abortos voluntarios que son atendidos en centros públicos, pero hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares, en el que el tanto por ciento de abortos atendidos en centros públicos llega
al 61-62%. Por regiones, Cataluña es la que más procedimientos realiza, seguida de Madrid y Aragón. El método más empleado sigue siendo el quirúrgico, pero crece el farmacológico. Era poco más de medianoche cuando un ocupante de un cayuco cercano a la Costa del Hierro ha llamado al 112 solicitando ayuda. Salvamento Marítimo ha zarpado desde la isla al rescate. Los han localizado a 4 millas al sur del puerto de La Estaca. De momento 9 cuerpos han sido rescatados, parece que hay aún algunos desaparecidos, los datos van a ir cambiando a lo largo de las próximas horas. 24 fueron atendidas por nosotros, 3 fueron evacuadas en el helicóptero por su gravedad. Según Salvamento Marítimo, el rescate se hizo con poca visibilidad y con rachas de viento de hasta 20 nudos. El cayuco ha volcado cuando sus ocupantes se concentraron en uno de los laterales. Acercarse a una embarcación de este estilo, que es muy precaria, muchas veces supone un riesgo enorme. Puede darse la vuelta, puedes encontrarte con mil y unas situaciones muy complejas. La gente, cuando ve a los rescatadores, se abalanza en tropel a uno de los costados. En estos momentos, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Cruz Roja y el Gobierno de Canarias buscan a 48 desaparecidos. Dramático, por lo que hemos sabido de la Isla del Hierro, que demuestra que estamos ante un drama humanitario. Un nuevo naufragio en costas Canarias. El peor de los últimos años fue en abril de 2021, también en el Hierro. 24 personas murieron y más de 50 cuerpos nunca fueron encontrados. Son algunas de las consecuencias de Helene en Estados Unidos. Barrios inundados y casas destrozadas. La de esta vecina de Florida ha quedado en pie, pero por dentro ya no es la de antes. It's the worst ever. Esta casa me costó todo lo que tengo y no tengo dinero para reconstruirla, asegura. Este avión también vivió el ojo del huracán con categoría 4. Al menos 43 personas han fallecido en el país y más de 4 millones se han quedado sin electricidad. Esto es lo peor, no hay nada que se le acerque, lamenta este vecino. Ahora las autoridades continúan con las tareas de rescate. Es el caso de este hombre, al que le pilló mientras estaba en su barco. Las lluvias torrenciales y rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora también han sorprendido en México con otro huracán, John. En el sur del país han muerto 22 personas. El nivel del agua ha dejado atrapados a vecinos en sus casas. Me llegó al tobillo ahorita anoche. Fue un momento en el que ya no cubría la cintura. El huracán de categoría 3 ha dejado carreteras y casas completamente sumergidas. Es la primera visita de Kamala Harris a la frontera con México desde que es candidata demócrata a la presidencia. La gestión de la crisis migratoria es uno de sus puntos débiles. Según una encuesta de la cadena estadounidense CNN, un 49% de los votantes confía en Donald Trump para gestionar la migración frente al 35% que lo hace en Harris. La demócrata ha endurecido su discurso en su mitin de Arizona, uno de los estados en disputa con el republicano. Los que crucen de manera ilegal serán expulsados, ha dicho, y habrá cargos penales más duros contra los reincidentes. Harris ha acusado a Trump de sabotear la ley demócrata de seguridad fronteriza, que asegura volverá a poner en marcha cuando llegue al gobierno. Según la Casa Blanca, unos 7 millones de migrantes han sido detenidos cruzando la frontera irregularmente durante el mandato de Biden, algo que Trump ha utilizado en Michigan. Son las peores cifras que he escuchado en mi vida, ha dicho. Están cometiendo asesinatos, ha asegurado el candidato republicano que culpa a Kamala Harris. La carrera a la Casa Blanca sigue estando muy reñida entre ambos candidatos. Según las encuestas, apenas 4 puntos separan a uno del otro. Y según en qué estado, la ventaja es de Trump o de Harris. Es el distrito 10 de Viena, lo llaman Favoriten. Aquí la tasa de paro es del 14%, la más alta de la capital y el doble que la nacional. En este distrito viven cerca de 200.000 personas, prácticamente la mitad son inmigrantes de primera o segunda generación, porque muchos ya han nacido aquí en Austria. A pesar del discurso profundamente antimigratorio que mantiene la extrema derecha, este es el segundo barrio de Viena donde más votos consigue el FPÖ. Entre esos votantes los hay extranjeros que también establecen clases, los menos integrados, sirios, afganos y los que sí hablan alemán y trabajan, como Davut, de padres turcos. El FPÖ es un buen partido, dicen que van a limpiar esto un poco, nos explica. En la otra punta de la ciudad, un inmigrante muy distinto. José Luis Toca Herrera es un científico español bien posicionado desde hace casi 5 años. Huye del discurso de la ultraderecha, pero reconoce... Pero claro, hay extranjeros que tienen muy buenos trabajos, como el mío. Y otra cosa es que la propia sociedad
te considere parte de ella. Es que los extranjeros